Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Como ocurría en la época correísta, Dios no quiera, ese hombre con el poder absoluto era el dueño de todo el universo. Se quedaba corto, absolutamente corto, el sistema solar. Él pensaba en un universo más agigantado y lo dominaba. Lo dominaba a base de la palabra, de la convicción, de atemorizar a las partes, etcétera, etcétera. En esta vida todo se paga, decía la Santa Abuela que nos formó en todos los hogares que nos estamos escuchando. Son las 6:54, 55 minutos prácticamente, y nosotros queremos dar a conocer a ustedes, señoras y señores, lo que ha ocurrido en el área esta que la hemos privilegiado para esta primera hora. El hecho de que Carlos Pareja Iannuzzelli, analizando el futuro de la colaboración con la Fiscalía, ha logrado una declaración de abierta decepción de parte del señor ministro fiscal. No sé si lo haga de adrede para como advertir a su principal defensor, que nos honra con su compañía, como decirle, bueno, pues es problema de ustedes. Nosotros no necesitamos de la contribución que el COIP, o sea, el Código Integral Penal, lo denominó eficaz, con premio, de parte de las personas que, habiendo tenido roles protagónicos en los hechos que se van a investigar o se encuentran investigándose, pues se abra, aperture un informe mucho más prolijo, con más detalles seguramente, con más circunstancias que puedan ilustrar a las autoridades de investigación, que en este caso vienen a ser los señores fiscales. Pero ayer advertimos, no sé si por estratagema o por realidad, al señor fiscal general de la República, que me importista a lo que ha hecho o a lo que ha contribuido el señor Carlos Pareja Iannuzzelli. Aquí está su abogado, les saludamos al doctor Reinaldo Zambrano y hemos pedido el concurso de un gran penalista que va a tener la bondad también de acompañarnos. Stalin Raza. Los informes otorgados por Carlos Pareja son precarios. Le consultamos al penalista que hemos invitado, con su permiso naturalmente, abogado defensor, doctor Reinaldo. Le consultamos a usted, doctor Stalin Raza, ¿qué quiere significar con informes o reportes o concursos precarios, actuaciones mínimas, sin ninguna importancia, sin ninguna significación para el conjunto de realidades que efectivamente en la ciudad de Miami o cerca de ella, en hora oportuna, ustedes recordarán con mis oyentes, Carlos Pareja Iannuzzelli fue el que abrió, digamos, este cofre donde él conservaba recuerdos que los pasaremos a escuchar después de breves instantes. Pero, ¿qué significan informes o reportes precarios para usted, doctor Raza? Mire, Gonzalo, a mí me parece que no se está cumpliendo con el objetivo que se tenía cuando el señor Pareja llegó al país. Y no se está cumpliendo para el señor Pareja y no se está cumpliendo para el país. El señor Pareja, cuando llegó al Ecuador, dijo que él venía a poner el cascabel al gato. Y de ahí para acá no ha habido ningún cascabel, han habido muchos gatos. Ya hemos visto que algunos han caído, pero no hay en realidad ningún cascabel notoriamente puesto a esos gatos, en primer lugar.
Y en segundo lugar, yo pienso Han que... caído en desgracia, pero por otras iniciativas Así o es. por otros elementos de juicio, ¿no? Así es. Y claramente cuando el señor Pareja ha decidido suscribir un acuerdo de cooperación eficaz, lo ha hecho para beneficiarse de reducciones de las condenas y para beneficiarse de algunas cuestiones procesales que implica esto de la cooperación eficaz. Pero parecería ser, no parecería ser, en los hechos lo que resulta es que al fiscal no le alcanzan los datos que el señor Pareja le está proporcionando para que se noten esos beneficios por los que el señor Pareja firmó el acuerdo de cooperación en los juicios que ya están avanzando. Entonces… Pero, perdone, ¿cómo determina la ley la eficiencia o la connotación eficaz Bueno, dice… que menciona, digamos, el correspondiente artículo del COI? Dice el artículo 491 que los datos que deben suministrarse deben ser precisos, verídicos y comprobables. Y claro, la calificación de la precisión, de la veracidad y de la comprobabilidad de los datos está a cargo del fiscal. Y el fiscal claramente debe hacerlos explícitos del momento en el que se están produciendo los procesos, las audiencias de juicio. Por las quejas que ha presentado la defensa del señor Pareja, esto no se está cumpliendo. Y no se ha cumplido. Sí, esto no se está cumpliendo. Y claramente esto es un mensaje desalentador para los futuros cooperadores eficaces en los próximos casos de corrupción. Esto denota que existe un problema estructural en la institución procesal esta de la cooperación eficaz. Instalada en el código. Instalada en el código, de la manera en la que se está haciendo. Sin suficiente especificidad y claridad, tal vez. Porque al quedar a discreción del fiscal, además, bueno, el contenido… La calificación es buena, es mala, es regular, no es eficaz, no nos sirve para nada, prácticamente dice el fiscal. Pues, efectivamente, ¿no? Y los jueces se convierten en convidados de piedra frente a eso. Pero los jueces no hacen otra cosa que aceptar la postura del fiscal sobre la veracidad, la comprobabilidad de los datos que ha ofrecido el cooperador eficaz. Entonces, bueno, hay un problema estructural ahí. Además, se envía un mal mensaje para los futuros cooperadores eficaces que van a pensárselo muy bien a futuro. Pero van a decir, lo que estamos haciendo es engañados, utilizados, porque nos están ofreciendo beneficios procesales que a la final no nos van a cumplir. Y esto conspira claramente contra la posibilidad de descubrimiento de los casos de corrupción que solo son posibles en la mayoría de los casos gracias a estas cooperaciones eficaces. ¿A qué llamaría siendo fiscal, perdone, no por la comparación, perdone usted, con la forma como le pregunto, informes precarios? Como abogado de la República, como académico, ¿a qué denominaría usted informes precarios? Sí, a una información que no me sirva para poder seguir investigando los casos. Pero yo no creo que en un caso de tanta relevancia, alguien que tiene información privilegiada, como es el señor Pareja Yannuzeli, esté dando a cuentagotas la información o de manera precaria, más todavía sabiendo, como él sabe, que los procesos que se están siguiendo se están viniendo de manera inusitada. O sea, viene proceso tras proceso, audiencia tras audiencia, y claramente, si él quiere beneficiarse de la cooperación eficaz, deberá entregar información en este momento, porque después, cuando ya estén las sentencias dadas, resulta imposible que esa cooperación eficaz se materialice. Es lo que está pasando en el caso de Cohecho. Yo no conozco… O sea, usted le da la razón al fiscal. No le doy la razón al fiscal. Si quiere, usted, doctor, le dijo a su defendido, pero no de golpe, pues yo tengo que negociar, digamos, los contenidos de lo que Carlos Pareja Yannuzeli conoce. Es decir, trazó también su propia estrategia. ¿A cambio de qué? Pues porque de lo contrario va a decir permanentemente el señor fiscal, esto no es eficaz, no me sirve para nada. ¿Cómo que no le sirve para nada si le estoy dando tales y tales datos? Entonces, ¿la reserva inicial es estratégica? Sería la pregunta para usted, doctor Reinaldo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, hola Gonzalo. Stalin, un gusto compartir este foro contigo. Es importante el que nosotros establezcamos y veamos las declaraciones del doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, en su contexto. En su contexto. En su contexto general. Entonces nosotros, si bien es cierto, la prensa toma
ciertas palabras de las versiones de la declaración del doctor Vaca, no se toma todo en su consideración cuando nosotros lo que hemos establecido dentro de un proceso de cooperación eficaz es ilógico que yo no dé información que va a ser valedera. Si yo sé que tiene que ser contrastada y verificada para después beneficiarme, sería por lo menos infantil el que yo solicite la aplicación de un convenio de cooperación eficaz sin haber proporcionado información, por Gonzalo. Ahora, naturalmente, nosotros tenemos que darnos cuenta que por la institución de la cooperación eficaz, toda la información es reservada, toda la información solo puede ser procesada a través del cooperador y de la Fiscalía General del Estado. Nosotros hemos tenido, y en este punto tenemos que darnos cuenta cómo ha sido el proceso de cooperación. El ingeniero Pareja se entregó el 11 de agosto del 2017, es decir, hace aproximadamente 2 meses. En esos 2 meses, Gonzalo, ¿sabe cuánto tiempo esta defensa y el señor Pareja han estado en audiencia? Aproximadamente 1 mes. 1 mes. Eso quiere decir que hemos tenido menos de 30 días para poder hacer sesiones. ¿Sabe cuántas sesiones de cooperación hemos logrado hacer? 3. ¿Por qué? ¿De más o menos qué tiempo de duración? Y no cortas, más de 1 hora, 2 horas, porque el tiempo de la Fiscalía no ha sido necesario. ¿No habían preguntas o habían ya todos los escenarios posiciones de una relación informativa ya comprometida en la persona del señor fiscal? No, o sea, nada que ver. Lo que yo le digo a la audiencia, y es mi obligación periodística, es decirle, el fiscal como que no se mostraba interesado en conocer profundidades, detalles específicos que le sirvan a él para cambiar de una opinión, porque él entró con una opinión, con un relato, con una asociación de ideas preliminar, y luego, con todo lo que nos dijo Carlos en sus declaraciones iniciales en la Florida, con eso entró. Entonces dijo, ahora sí me va a denunciar prácticamente todos los mecanismos que se utilizaron, las otras propuestas que le ejercitaron, en fin, o cómo fueron los hechos en definitiva. Sí, Gonzalo, el escenario es ese. O sea, justamente yo estoy explicando que naturalmente un tema de cooperación, como bien dice el señor fiscal, no es de un día para el otro. Y aquí nosotros tenemos un ejercicio sobre varios temas que se pueden comenzar a corroborar o cooperar. Y esos temas, cuando se entregan, tienen que ser analizados, clasificados, y después, a través de las técnicas investigativas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, los mismos tienen que ser comprobados y verificados. Eso ya no respeta, y eso no depende del cooperador, por favor. Yo no tengo el aparataje institucional de la Fiscalía General del Estado para hacer la corroboración de la información. La información es entregada, como le digo, lamentablemente por todos estos temas, porque parece que a los jueces se les ocurrió que algo sucedía y hay que poner las audiencias inmediatamente porque ya llegó Carlos Pareja y hemos estado casi 1 mes completo en audiencias. Si estamos 1 mes completo en audiencias, ¿cómo podemos seguir haciendo el tema de cooperación? Otra cosa que complicó gravemente la cooperación fue el hecho del traslado de Carlos Pareja a la cárcel de la Tacunga. Porque naturalmente la distancia entre Quito y la Tacunga, el tema de la seguridad de Carlos Pareja para sacar a las cooperaciones, el hecho de que esas instalaciones en la Tacunga no cuentan con las facilidades necesarias para poder realizar la cooperación, que no tenemos el acceso a que Carlos pueda hacer el tema de la cooperación, poder escribir por lo menos, porque en esa cárcel no hay cómo meter ni un esfero, ni un papel. Entonces complica sobremanera. Lo incomunican totalmente. Ahora incluso estamos nosotros sumamente preocupados porque a Carlos le tienen encerrado 23 horas del día. Le dejan salir 1 hora al pasillo, por Dios. ¿Qué interés denota usted en esa actitud? Realmente no, eso no depende de la Fiscalía General del Estado, nosotros consideramos obviamente, pero lo que está... Hay fuerzas o hay dinámicas a las que no les gustaría que haya la facilidad de transferir, digamos, información delicada de parte de señor Pareja, a los jueces correspondientes, con especialmente al investigador fundamental. Con todo este escenario, Gonzalo, nosotros vemos que de parte de quien maneja
el tema carcelario en el Ecuador, algo raro está sucediendo, porque no es posible que una persona que tiene una cooperación le encierres 23 horas, no le dejes tener contacto con nadie y tenga 1 hora para caminar en un pasillo. O sea, ¿cómo podemos nosotros tratar así a alguien que supuestamente vino, se entregó voluntariamente a la justicia y firmó un acuerdo de cooperación que es público? ¿Quién La tenía que información dar es estas pública. garantías? Entonces, Creo que el mismo fiscal. Nosotros obviamente hemos conversado y en esto sí tengo que ser muy sincero. La Fiscalía General del Estado ha estado con nosotros en este tema y ha estado realizando las gestiones para que no suceda esto con Carlos Pareja. Porque en realidad nosotros hemos estado en contacto con la Fiscalía, hemos dicho que ese trato no puede seguirse produciendo porque es imposible que así se coopere, que incluso es un trato inhumano el tener a una persona 23 horas encerradas en una celda, con el supuesto concepto de seguridad que es ilógico bajo todo punto de vista, teniendo en consideración en dónde se encuentra él y que no ¿De corre quién ha riesgo. sido esta responsabilidad entonces? Es del Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia, mitad morenista, mitad correísta, ve cómo le ve la gente, ¿no es cierto? Entonces dice, no, esto tiene sus límites, esto no conviene que fluya con inmediatez, facilidad y verdad más que todo. Entonces le pone cortapisas al asunto. ¿Y usted ahí qué le aconsejaba, doctor Zambrano, a su defendido? Yo con Carlos el día de ayer que estuve reunido en la cárcel de La Tacunga, que incluso hasta para que el abogado entre piden permiso, que es algo ilógico. Todo procesado que tiene los juicios en marcha tiene derecho a conversar con su abogado sin que pida permiso el guía a nadie. Acá hasta para que entre yo, tienen que llamar por teléfono a decir, ve, le vamos a sacar de la celda para que hable con el abogado. Por favor, ¿qué pasa? ¿A quién hacen esa consulta? No sabemos, pues, será el director, al departamento jurídico de la cárcel, no tenemos idea, pero no creo que ahí a la ministra de está, Justicia. hay hasta una hoja pegada ahí que dice Carlos ¿Será Pareja el puede salir ministro una del hora. Interior? No sabemos. Hay una hoja pegada en la cárcel que dice Carlos Pareja puede salir 1 hora al día y cuando sale Carlos Pareja todos les encierran. O sea, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto sí es un reclamo público que nosotros hacemos. Y la Fiscalía ha estado preocupada de este escenario. No puedo desmerecer la actitud de la Fiscalía en este tema porque también está preocupada y preocupada por su acuerdo de cooperación. El 369 de este código, de este grandote. El otro también es gigante. Y le aplican para efectos de los intereses, no sé de quién, no me atrevo a pensar, le aplican el otro código, más o menos con el mismo número, no sé por qué coincidencia. ¿No les parece a ustedes que al periodista le corresponde preguntar al analista invitado por qué ocurrió esta circunstancia y en dónde hay una especie de mala fe, de práctica indecente, no formal, no justa, no equitativa, no obligatoria? Entonces, ya los especialistas ya tienen su respuesta individual y colectiva. Ahora nos interesa la gente que entienda, señor doctor Raza, ¿estoy preguntando mal o interesadamente en búsqueda de la verdad y estoy cometiendo errores de crasos, digamos? Tenga la bondad. No, Gonzalo, las preguntas nunca son mal hechas, las respuestas son las que deben acomodarse. Mire, nos ha dicho el abogado de la defensa, el doctor Zambrano, han aplicado el principio de favorabilidad. Eso quiere decir que seguramente el tribunal, yo no he estado siguiendo la sentencia del caso en su detalle, pero seguramente el tribunal lo que estimó es que los hechos por los que se está juzgando ocurrieron antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Pero me llama la atención poderosamente esto, porque normalmente cuando se presentan estos casos por la Fiscalía, lo que la Fiscalía dice es, se ha venido cometiendo el delito durante cierto tiempo, y la delincuencia organizada resulta que sí es un delito de los que se pueden cometer de manera continuada. Es decir, los hechos iniciaron a cometerse desde que estuvo vigente el anterior código, pero han continuado cometiéndose aún después de la vigencia del COIP, y por tanto tenemos que juzgar con el COIP. Supongo yo que el tribunal lo que habrá dicho es, como tenemos una ley más favorable antes del COIP, porque en el Código Penal no había el delito de delincuencia organizada,
pero sí había el delito de asociación ilícita. Entonces no vamos a aplicar el delito de delincuencia organizada, vamos a aplicar el delito de asociación ilícita, aunque haya sido continuado, aunque los actos ya se hayan producido después de la vigencia del COIP. Porque cuando iniciaron a cometerse, no estaba vigente el COIP, no había el delito de delincuencia organizada. Supongo yo, y si no que el doctor Zambrano me corrija, que este habrá sido el razonamiento que hizo el tribunal, ¿ya? En ese sentido me parece que está haciendo bien el tribunal. Ya. Porque debe aplicarse esto del principio de favorabilidad. Nunca las leyes más menos favorables, las más gravosas, se aplican con anterioridad, de manera retroactiva, nunca. Es un principio universal. Sí, exactamente. Que usted trae colación. Exactamente. Es un principio además que está recogido en la Constitución, en el Código, en los instrumentos internacionales. Lo que sí me llama la atención es que la Fiscalía haya presentado la cooperación eficaz como un atenuante general y no la haya presentado como la institución jurídica independiente, en eso coincido plenamente con el doctor Zambrano, que es. Porque además la Fiscalía tenía, si es que quería efectivamente aplicar la cooperación eficaz, tenía que decirle al tribunal: señores, yo he verificado que los datos que me han proporcionado, en este caso, donde el señor Pareja se ha atribuido la participación en los hechos de este caso, han sido datos objetivos, reales, comprobables, y entonces necesito que ustedes, señores, apliquen la reducción del 80% o del 90%, dependiendo de los casos que establece el Código, en relación a la condena que ustedes vayan a establecer. Y precisamente yo me estaba preguntando, en buena línea, con el mayor respeto al fiscal general de la República, tal vez las preguntas sobre tantos temas no fueron también lo que él llama interrogantes o respuestas precarias o ampliaciones de la declaración o partes de la declaración en detalle bastante precarias, exiguas, simplonas, superficiales. Las preguntas fueron o tuvieron la connotación. ¿Qué nos podría informar, doctor Zambrano? ¿Cómo estuvo el cuestionario del señor fiscal también, pues? Gonzalo, no podemos referirnos a eso porque es un tema eminentemente reservado, pero sí podemos darnos cuenta que en base al compilado de los Capaya Leaks, vamos analizando los hechos que se han estado procesando por la Fiscalía. Y ustedes van a poder darse cuenta. El primero se dijo que el ingeniero Carlos Pareja pedía al señor Contralor del Estado de esa época, el señor Carlos Polit, que determine o no si recibía dinero en maletas. ¿Está o no procesado el doctor Carlos Polit por un delito de concusión? Entonces parece que lo que dice Capaya sí tiene relación con los hechos, ¿no? Y es importante el que vayamos viendo esos escenarios. Entonces, toda esta información... No ha investigado los colaterales. Nosotros no podemos dar esa información, fiscal. Gonzalo, pero ustedes se dan cuenta que nunca... aquí hay algo sustancial. La información nunca es precaria. ¿Por qué? Porque la información le da principio. La información a usted le da el principio para poder investigar. Eso significa que cuando yo entrego una información y esa información tiene varias aristas, yo tengo que hacer pues el proceso investigativo para poder establecer hacia dónde llegar. Porque ya nos han dicho, pues, la corrupción no es con escritura pública, la corrupción no es pues con filmación de entregando el maletín de dinero. Las cosas no son así. Es una circunstancia mucho más compleja. ¿La investigación también fue precaria entonces? No, es que nosotros no nos vamos a eso, nos vamos al escenario en que es apresurado el decir información precaria cuando yo no he hecho la investigación. Preguntas profundas. Cuando yo no he hecho la investigación para poder corroborar los hechos, yo no puedo decir que una información es precaria. Si fueron las preguntas superficiales o no existieron las preguntas del investigador, ¿de qué estamos hablando? Obviamente. Yo tengo que reaccionar como ciudadanía, sí, ¿cierto? Obviamente, Gonzalo, nosotros lo que hacemos y siempre hemos respetado es el hecho de que Carlos Pareja va a seguir cumpliendo con la colaboración, él va a seguir brindando la información. Como digo, ha sido un tema en el que hemos podido hacer 3 reuniones de cooperación, se han dado 3 informaciones. Se va a seguir realizando la cooperación. Ahora ayer tuve yo una reunión para poder viabilizar este tema y lo vamos a viabilizar.
Obviamente, como usted me preguntaba, ¿usted tiene un escenario en el cual usted entrega información? Claro que tenemos, pues, obviamente que tenemos. Y es lógico que cualquier abogado defensor con su cliente en un tema de cooperación va a entregar la primera información para pedir que se corrobore y ver si se cumple, pues. Resulta que si no, si yo traigo toda la información y después me van a decir, no sabe que su información no vale, gracias. Y le impongo el máximo de las penas en todo. Entonces también tenemos que entender pues el otro principio. Y el otro principio también es el de la confianza mutua. Y el hecho de que se confíe en que cuando se firma un acuerdo, este acuerdo se va a cumplir. Y que existen obligaciones de parte y parte. Si la obligación de una parte es proporcionar la información, la obligación de la otra, ¿qué va a hacer? Pues corroborar esa información. Pues si no ha hecho la corroboración, yo no puedo decir que el acuerdo de cooperación no se ha cumplido. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto, vuelvo y repito, ha pasado en 2 meses en el cual esta defensa con el ingeniero Pareja hemos estado casi un mes en audiencias. Primero en el de cohecho, luego en el de delincuencia organizada. Tenemos otra audiencia el día lunes, entonces tenemos todos los días audiencias. Y obviamente eso complica el escenario de la cooperación. Más aún cuando el ingeniero Pareja ahora está en la Tacunga, con todas estas restricciones que nos impiden realizar la cooperación como se debe. Yo en ese punto estoy sumamente claro y yo confío en que la Fiscalía va a cumplir el acuerdo de cooperación. Yo entiendo que también por ser ¿No ha estado cumpliendo? Va a cumplir porque en el escenario es que, bien dice el doctor Vaca, este es un proceso que se va dando en el tiempo y obviamente en el tiempo tenemos que ir cumpliendo de parte y parte el acuerdo de cooperación. Lo que es importante, Gonzalo, es que nosotros nos demos cuenta que esta es una institución nueva. Esta es una institución que se está aplicando en el camino. No se ha hecho antes. Esta contribución sería eficaz. Exacto, sería muy injusto el decir, no, es que se incumple, la información es precaria, no se ha verificado, no es un cheque en blanco. Nosotros nunca hemos dicho que es un cheque en blanco. Pero siempre han habido premios a los que ayudaban a complementar la investigación. No, pero no en el escenario de la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es una institución nueva en nuestro sistema penal y obviamente... No le han madurado, no le han organizado. Y obviamente recién estamos nosotros buscándole la forma de instrumentación, de cómo realizar las cooperaciones, y en eso obviamente nosotros estamos trabajando. Esa es la tarea de los defensores y no del fiscal. Pues. Exacto, y en esto estamos trabajando de la mano con la Fiscalía. Nosotros no decimos que el escenario es de incumplimiento total, sino que sí nos sorprende que cuando se pide, no se pide como se debió haber pedido. Y el escenario también es que si nosotros entregamos una información, díganos, pues, esta información no fue corroborada, o sabe qué, ingeniero Pareja, lo que usted me dijo, hicimos las técnicas de investigación y no podemos lograr para que nosotros podamos complementar esa información. Pero eso no ha sucedido. Pero vuelvo y repito, no porque la Fiscalía no haya querido, sino porque nosotros hemos tenido audiencias todos los días y también la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el señor fiscal general del Estado, con el tema del vicepresidente de la República, los temas de concusión del Contralor General del Estado, también ha estado... Perdón la expresión, con una expresión con una agenda popular intensa. A full. Es decir, tampoco se ha podido realizar como se tenía planificado ese escenario. Entonces, es entendible que las partes pero por no su quiere tiempo... decir que el fiscal ha descuidado este otro proceso. No. Yo lo que creo es que obviamente se han aplazado los temas, se han establecido nuevas agendas para poder dar cumplimiento a la cooperación, pero lo que nosotros sí decimos es: estamos extrañando la justicia independiente. Si bien es cierto, nos dice el doctor Raza, hizo bien el tribunal al cambiar por principio de por favorabilidad del tipo. En lo que yo no comparto es que deben tener los mismos elementos objetivos si en ese momento yo ejercí el derecho de defensa. Y ahí es cuando decimos no existen los mismos elementos objetivos. ¿Por qué? Porque como nos dijo el doctor Stalin Raza, la delincuencia organizada no existía en el Código Penal anterior. Y si a mí me juzgan por un delito que no tiene los mismos elementos objetivos, yo no pude ejercer mi derecho constitucional de defensa. ¿Por qué digo esto, Gonzalo? Porque a nosotros, al ingeniero Pareja se le condenó según el artículo 369 y 370 del Código Penal anterior. Y este dice: toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida. Esto significa que este delito de asociación ilícita está limitado a 2 bienes jurídicos protegidos: las personas y la propiedad. ¿En dónde dice la administración pública, por Dios? Y eso es un elemento objetivo del tipo.
Y si nosotros no pudimos defendernos de ese elemento objetivo del tipo, ¿cómo puedo decir que son los mismos hechos y que el juez conoce el derecho con el famoso principio de iuris nobis curia? Por favor. Entonces, a nuestro criterio sí existe una violación del principio de congruencia y existe una violación del derecho de defensa. Porque si a mí me decían, te vamos a acusar de asociación ilícita del Código Penal 369, yo hubiera dicho, yo hubiera llevado testigos, hubiera presentado documentos acerca de que el elemento objetivo es acerca de delitos contra las personas. ¿Cuáles son los delitos contra las personas? Pues, Gonzalo, los delitos contra la vida, contra la integridad física y seguridad personal. ¿Contra el honor también? No. No. Y tenemos nosotros en contra de la propiedad. ¿Cuáles son los delitos contra la propiedad, doctor Raza? Robo, hurto, abigeato, estafa, extorsión. Entonces, pues, estamos viendo que han condenado sin que exista uno de los elementos objetivos del tipo. Eso no violación del principio de congruencia. Pero el peso que le da el fiscal es a la asociación ilícita. Es que ese es el escenario. Nosotros tenemos que darnos en cuenta que el artículo 370... Se reúnen entre todos, se ponen de acuerdo, pero para perjudicar a un tercero. Nosotros no tenemos la culpa de que el legislador haya puesto esos elementos objetivos del tipo. Nosotros no tenemos la culpa. Y el artículo 370 no es que hace otro tipo, sino que establece la punibilidad de conformidad con el delito que se haya cometido. Entonces, esto quiere decir que no existe por sí solo el 370 del Código Penal anterior, ni por sí solo el 369, sino que son tipos complementarios. El uno describe la conducta y el otro la sanción con elementos normativos. Entonces, si nosotros establecemos eso, ¿qué decimos? Violación del principio de congruencia y violación del derecho de defensa. Yo no pude defenderme de esos elementos. Y no es como se dice, es que los hechos son los que pone a consideración del tribunal y el tribunal es el que pone el derecho. Entonces acúsenme de cualquier cosa y el tribunal que coge me condena de cualquier cosa. Pues. ¿Y dónde está el derecho de defensa? ¿En dónde pude yo rebatir eso? ¿En dónde está la contradicción? Es imposible poder hacer eso. Entonces, nosotros no decimos, y porque yo debería, me van a decir algunos colegas, pero mejor quédate callado, Reinaldo, si te dieron la mitad de la pena. Pero no es eso, pues. El escenario es que hay que cumplir con el ordenamiento jurídico, porque si no estamos violando inclusive el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, principio de seguridad jurídica. Y el principio de seguridad jurídica establece que yo tengo que ser juzgado conforme a normas claras, anteriores y precisas. Además de violar el artículo 75 de los principios del debido proceso. Entonces, yo no digo, bajo ningún punto de vista, ¿cierto?, que nosotros o que el ingeniero Pareja no haya cometido infracciones. Él ha dicho, las infracciones que yo hubiera cometido las voy a aceptar. Y eso es lo lógico y elemental. Claro. Pero no podemos nosotros, a pesar de que dicen que aplican el principio de favorabilidad, aplicar un agravante. A ver, vamos en orden. Si yo aplico el principio de favorabilidad y en el nuevo Código Integral Penal la famosa agravante de la conmoción social ya no existe, ¿tengo que aplicarla, doctor Raza? No tengo que aplicarla, por favor. Eso es principio de favorabilidad. Y así se ha pronunciado la Corte Nacional de Justicia. Y así se ha pronunciado la Corte Constitucional. Cuando es favorabilidad, no en lo que me conviene y no en lo que no me conviene.